Vamos a seguir hoy entonces con la segunda enseñanza de este tema de la inmutabilidad. Y hoy, vamos a estar viendo que el Dios de la gracia es el Dios de la ley. Entonces, para hacer un breve resumen de lo que estudiamos la lección anterior, definimos qué era la inmutabilidad y vimos que Dios, significa que Dios no cambia, que esto no quiere decir que sea inerte. Inmutabilidad o inmutable no debería confundirse con que Dios es inerte, es decir, que Dios no se mueve. También dijimos que Dios es inmutable en sus atributos, en su esencia y también en sus planes y en su consejo. Él es inmutable. Adicional a esto, también vimos ejemplos del Antiguo Testamento donde se ve la gracia de Dios repetidas veces, ¿verdad? Mencionamos a Moisés en el relato del becerro de oro, pero también mencionamos brevemente cómo Dios muestra la gracia en el Antiguo Testamento a Adán y a Eva, a José y a cada uno de los personajes que van apareciendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y hoy, pues, nos vamos a concentrar en el Nuevo Testamento. Y para hacer un resumen de lo que vamos a ver hoy, el bosquejo básicamente va a ser, algunas objeciones a que el Dios de la gracia también es el Dios de la ley. Vamos a ver también algunos ejemplos, al igual que la vez pasada, que vimos algunos ejemplos de la gracia de Dios en el periodo de la ley. Vamos a ver hoy algunos ejemplos de la gracia de la ley en el periodo de la gracia. Y vamos a ver también las implicaciones. Finalmente vamos a regresar a la inmutabilidad de Dios y vamos a ver pues las implicaciones que tiene la inmutabilidad de Dios, y vamos a cerrar el tema con algunas aplicaciones prácticas. Entonces, tomándolo de la lección anterior, si es cierto que el Dios de la ley también es el Dios de la gracia, si es cierto que Dios no cambia y es cierto que es el mismo en el Antiguo Testamento, debe entonces también ser el mismo en el Nuevo Testamento. Y para tomar de la lección pasada, vamos a ver, no lo vamos a ver, pero recuerden el texto que leímos sobre Romanos, ¿verdad? Que hablaba de cómo Dios entregó a los pecadores a sus pasiones, los entregó a una mente reprobada, y cómo este pasaje hablaba de la ira de Dios y era en el Nuevo Testamento. Pero antes vamos a orar para ya adentrarnos en la lección de hoy. Dios bueno, gracias por reunirnos acá nuevamente para adorarte, para rendirte culto, Señor. Gracias porque nos permites poder cantarte, Señor, y poder reflexionar en tu grandeza y poder rendirte culto a través de los cantos. Y gracias también porque ahora nos permites poder rendirte culto a través de la predicación de tu palabra, y a la vez nos enseñas, nos instruyes, Señor, y moldeas nuestro corazón. Te pido que hoy este mensaje pueda ser de bendición, Señor, y que al cerrar este tema, pues este atributo tuyo de la inmutabilidad no se quede ahí, sino que podamos recordarlo, Señor, y que sea un ancla a nuestro cristianismo, Señor, por el resto de nuestras vidas, y que esto cambie nuestra manera de verte a lo largo de la Biblia, nuestra manera de ver el Antiguo y el Nuevo Testamento, nuestra manera de verte como obras ahora, Señor, y entender que tú siempre eres el mismo. En nombre de Jesús, amén. Bien. Ok, entonces, como les dije, vamos a empezar con algunas objeciones
Pueden hacerse aquí para verlos a todos, si quieren, si no, no. Bueno, vamos a empezar con algunas objeciones en cuanto que refutan, ¿verdad?, este argumento de que Dios en el Nuevo Testamento también muestra su ley, también muestra el mismo comportamiento que tenía en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver únicamente dos. La primera es, bueno, creo que es la más fácil. Jesús vino lleno de gracia. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Y etcétera, 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 de personas que argumentan que Dios no vino lleno de ira, no vino a castigar, no vino a ser un juez al asegurarse que todos cumplamos la ley, sino que vino lleno de gracia. Y esto pues es cierto, ¿no? Lo vemos en Juan 1:14, nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y más adelante en el versículo 17 nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces acá parece que hay una clara distinción, ¿cierto?, entre la ley y Cristo. Parecen que están antagónicos. Y bueno, este argumento se responde también al responder el segundo argumento que dicen las personas. Y bueno, es Jesús cumplió toda la ley. Y bueno, básicamente así es como se resuelve esto de que Jesús vino lleno de gracia, sí, pero Él vino a cumplir la ley. Y Él mismo nos lo dice en Mateo 5, y vamos a ir ahí, Mateo 5, 17 al 26. Y el Señor acá dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, acá las personas podrían argumentar: Jesús vino a cumplir la ley. Ahí mismo está diciendo, Jesús vino a cumplir la ley. Ok, vamos a ver qué significa esto de que Jesús vino a cumplir la ley. Primero vamos a hacer algunas distinciones entre la ley o lo que comprende la ley de Dios. Tenemos las leyes ceremoniales, tenemos las leyes civiles, tenemos las leyes alimenticias y tenemos las leyes morales. Esta es una distinción útil, pues sabemos que Cristo ha cumplido, efectivamente Él cumplió las leyes, todas, pero podemos ver que Él cumplió las leyes alimenticias y las leyes ceremoniales, lo podemos ver en la Biblia. Cristo vino a cumplir la ley en 4 sentidos. Él cumplió la ley en obediencia. De esta manera Cristo cumplió las leyes civiles y toda la ley la cumplió en obediencia. Como desde niño, Él al ser judío debía cumplir todas las leyes y es el único ser humano que ha cumplido todas las leyes al pie de la letra. Es la única persona que ha podido cumplir las leyes en obediencia. Cumplió también la ley dando por terminado el mandamiento de esa ley. Y aquí cuando dice que vino a cumplirla, se refiere también en ese sentido. Él vino a cumplir, a cerrar. Hasta aquí llegó eso. Y vamos a verlo. Esto como es en el caso de las leyes alimenticias de dieta, de qué comer, qué no comer. Vamos a verlo en Marcos 17.
Marcos 17, 14 al 19. Dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. En este momento, Jesús, al decir eso, ¿qué estaba haciendo? Haciendo limpios todos los alimentos. Él es el dador de la ley. Jesús es Dios. Él es el dador de la ley. Y estas leyes alimenticias tenían un propósito en un momento determinado histórico, y Cristo viene a cumplirlas y a decir: ya no es necesario que se cumpla esa ley. Recordemos que la ley es solo sombra de algo que había de venir luego. ¿Quién? Cristo. En segundo lugar, también cumplió la ley siendo él mismo el cumplimiento de la ley. Cuando dice recordemos que dijo en el pasaje que él no vino a abrogar la ley y los profetas. Jesús sino a cumplirlo. Él vino a hacer el cumplimiento de la ley y de los profetas. 1 Corintios 5, 7, que dice que Cristo es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Ya no aquella ceremonia, aquel ritual que se hacía, sino que ahora Cristo es nuestra Pascua. Y hay otra forma en la que Cristo también vino a cumplir la ley, pero esa la vamos a ver más adelante. Ahora, algunos dirán, porque en este pasaje, vamos a volver a él, a Mateo 5, 17 al 26, algunos podrán decir que cumplir la ley, que como Cristo vino a cumplir la ley, nosotros también debemos cumplir la ley así como Cristo también la ha cumplido, y que cumplir la ley significa que ahora nosotros debemos continuar cumpliendo toda la ley. Lo llevan al extremo de decir, grupos llevan al extremo de decir, debemos cumplir las ceremonias, debemos cumplir todos los rituales, y pues para ellos espero que estos versículos que acabamos de leer nos sirvan a nosotros para poder defender realmente qué es lo que Cristo vino a hacer, y poder decirle a estas personas: no, vea, y estos pasajes que acabamos de leer pues expliquen qué es lo que significa que Él vino a cumplir la ley. Otro elemento en cuanto a la relación de Cristo y la ley lo vemos también en el versículo 21 de este mismo pasaje. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Antes el mandamiento era: no matarás, pero Jesús viene, y esto nos indica en cuanto a la ley moral, que Jesús no vino a abrogar la ley moral de Dios. Incluso Él lo que está haciendo acá es aumentando el peso de esa ley. Antes oímos que se nos dijo que no mataremos, pero ahora Jesús viene a revelar que ese mandamiento no solo se refería a matar el cuerpo literal de alguien, sino también que si odiamos a una persona, la estamos matando. Entonces acá vemos cómo Jesús, su intención nunca fue que la ley pasara y que ahora entráramos a un periodo donde solo existía la gracia, y anular completamente todas las implicaciones de la ley. Vivimos
en un mundo, hay una falsa doctrina que se conoce como el antinomianismo, y esta enseña que aquello que se ve en el Antiguo Testamento y aquello que se enseña en el Antiguo Testamento y que leemos ya no aplica para la iglesia hoy día, que ahora nosotros únicamente debemos enfocarnos en el Nuevo Testamento. Y aunque ustedes no lo crean, la iglesia moderna, el mundo en el que vivimos, está lleno de antinomianismo. Pero existen leyes que Dios da, y espero que con todo esto entendamos esto, que existen leyes que Dios da que son una expresión de su carácter, que es inmutable. Sí, es cierto, Cristo es nuestra Pascua. Cristo vino a cumplir todas las leyes ceremoniales y todas estas otras leyes ceremoniales, civiles, alimenticias, pero la ley moral de Dios se mantiene. Cristo también vino a cumplirla, pero se mantiene aún vigente hoy. El Señor sigue siendo justo, el Señor sigue manteniendo esta ley, los 10 mandamientos, ante el impío como un espejo para mostrarnos nuestros pecados, para mostrar el pecado en el que vivimos. Por ende, existen leyes que si Dios las quita, Él estaría violentando su propio carácter. Por ejemplo, ¿qué pasa si dijera, ahora está bien adorar ídolos? Dios no va a decir eso. ¿Cómo un Dios inmutable de un pronto a otro, si el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no tienen relación alguna, y antes era la ley de Dios y ahora es la gracia de Dios, significa entonces que ahora es permitido adorar ídolos? No. Seguimos únicamente adorando a un único Dios. O por ejemplo, Efesios 6:1. Y acá vemos un mandamiento aplicado. El apóstol Pablo enseña un mandamiento de la ley en el Nuevo Testamento. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Estamos viendo acá los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento. Y no solo es porque el apóstol Pablo, no sé, los chiquitos en Éfeso se estaban portando muy mal y hacían mucha bulla, entonces dijo, para que dejen, voy a decirles. No era porque le convenía este mandamiento en específico. Era porque la justicia de Dios se sigue manteniendo. Y si Dios dijo, no matarás, sigue siendo pecado matar. Si Dios dijo, no tendrás otro Dios más que yo, sigue siendo pecado tener otro Dios más que Él. De la misma manera, en este mandamiento, el apóstol Pablo acá, y noten algo, no lo está diciendo en pasado, no dice, honra a tu padre y a tu madre porque este era el primer mandamiento con promesa. No, este es el primer mandamiento con promesa. Y también lo vemos en 1 Juan 1:4-6. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice, ¿qué? Yo le conozco y ¿qué hace o qué no hace? Guardar sus mandamientos. El tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que podemos ver que es evidente que la justicia de Dios, que Dios no ha escondido su justicia, que Dios no dijo, bueno, antes debían obedecer los 10 mandamientos, ya no. Pero también podemos ver que existen otras leyes de Dios que Él dio
para un propósito específico e histórico, para preparar al mundo para Cristo, y que al venir Cristo, estas leyes, específicamente al pueblo judío, fueron cumplidas en el Señor. Y ahora la otra forma que dije que iba a mencionar más adelante, en la que Cristo cumplió la ley. Romano nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos a una nos desviamos. Y entonces, ¿cómo hemos de cumplir la ley de Dios? ¿Qué hacemos? Estamos condenados. Si Dios aún sigue siendo justo y si Él aún sigue castigando el pecado y nosotros no podemos dejar de pecar, ¿cómo hacemos? Bueno, esta es la otra forma en la que Cristo vino a cumplir la ley. Cristo vino a cumplir la ley moral, muriendo por los pecados en la cruz, muriendo por los pecados de los suyos en la cruz. Cristo así cumplió y satisfizo la ira de Dios, aquella ira que iba destinada para nosotros. Él se interpuso y dijo: no, a mí, no a ellos. Y ahora sí, vamos a ver los ejemplos de la ira de Dios o de la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Podemos ver muchos. Podemos ver Ananías y Zafira. Mienten y el Señor, al mejor estilo del Antiguo Testamento, los mata. Y decimos: sí, no. Y seguramente pensamos: sí. De hecho, cuando yo empecé a estudiar este tema, ese fue el primer ejemplo que se me vino a la mente. Sí, claro, Ananías y Zafira. Voy a hablar de Ananías y Zafira para que veamos cómo Dios sigue siendo Dios, cómo Dios sigue siendo el mismo justo Dios del Antiguo Testamento, pero no es suficiente. Al igual que ningún otro ejemplo que podamos encontrar es suficiente, pero hay uno que es mayor que todos, y por eso nos vamos a enfocar en ese hoy, el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. Cristo, al morir en la cruz, es la mayor demostración de la ira de Dios en toda la Biblia. En toda la Biblia, y todas aquellas historias del Antiguo Testamento y todos aquellos castigos del Antiguo Testamento son incomparables a la par de la demostración de la ira de Dios sobre el Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a ir a 2 Corintios 5:21. Efesios. Segunda de Corintios 5:21 dice, vamos a leer desde antes, vamos a leer desde el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nuestro nombre, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, a Cristo, que vivió una vida perfecta, que cumplió todos los mandamientos, a él, por nosotros, lo hizo pecado y lo sometió al peso completo de toda la ira de Dios por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en él. Y Gálatas 3, versículos del 10 al 13. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Es decir, todos nosotros. No hay una sola persona acá, ni afuera, ni luego de Cristo, ni antes de Cristo, que no sea maldita por no haber cumplido las cosas que están escritas en el libro de la ley. Pero el versículo 13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición. La semana pasada estábamos viendo en el Antiguo Testamento, y el mayor ejemplo del Antiguo Testamento, de la gracia de Dios, se puede observar en los sacrificios que Dios estableció para perdonar los pecados del pueblo. Había un animal, este animal era sacrificado, se ponía la mano sobre la cabeza de ese animal y ahora ese animal cargaba con mis pecados y era un sacrificio por mis pecados. Y esto se hacía una y otra y otra y otra vez hasta que vino Cristo. Y Cristo vino a ser el mayor y más perfecto sacrificio, porque dura para siempre. Porque el Dios inmutable vino a ser el sacrificio por nuestros pecados. Y ese sacrificio es un sacrificio perfecto, es un sacrificio eterno, es un sacrificio inmutable. Jesús en los últimos minutos de la cruz dijo, Padre, Padre, gritó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Dios quitó los ojos de Cristo porque Él es tan justo, y en ese momento los pecados de toda la humanidad estaban en Cristo, haciéndolo maldición, y Dios en su justicia no podía tolerar eso, y Cristo cargó y soportó toda la ira de Dios, aquella que iba destinada para nosotros, sobre Cristo. Así que este es el mayor ejemplo que pude encontrar de la ley o del Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y es que es el mismo Dios, es el mismo Dios, y como Él es el mismo Dios, su justicia debía completarse, su ira debía ser satisfecha, y Cristo satisfizo la ira de Dios en nosotros. Y tal vez ustedes dirán, sí, Adán, tiene razón, sí, es cierto, Cristo, pero aún es que yo leo el Antiguo Testamento y leo el Nuevo Testamento y no puedo dejar de ver, es evidente que Dios era más severo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Yo lo leo y lo veo, cantidad de muertes de niños y mujeres. Pareciera ser un Dios despiadado. Pero luego leemos en Juan 3:16
que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre aquellos que rehúsan a creer en el Hijo de Dios, aquellos que rehúsan a creer en Cristo. La ira de Dios está hasta hoy y estará, si no creen en Cristo, por la eternidad sobre esa persona. Y escúchenme bien lo siguiente, presten mucha atención. Así como la gracia de Dios en el Antiguo Testamento solo era una sombra de la gracia que había de venir por medio de Jesucristo, de la misma manera que la gracia de Dios en el Antiguo Testamento es apenas unas pinceladas de esa gracia tan enorme que iba a venir por medio de Cristo, lleno de gracia y de verdad, de la misma manera, y aquí es donde quiero que escuchen con atención, de la misma manera, todas aquellas demostraciones del Antiguo Testamento de la ira de Dios eran únicamente una sombra de la ira real. Aquella también era real, pero de la ira total de Dios sobre los pecadores. Esos castigos no se comparan en lo más mínimo con el castigo que recibió Cristo en lugar de nosotros, y no se comparan en lo más mínimo con el castigo que les espera el día del juicio final a aquellos que no crean en Jesucristo. En el Antiguo Testamento, y lo repito, la ira de Dios también era solo una sombra de una ira mayor que estaba por venir, y que aquellos que hemos creído en Cristo fue satisfecha sobre Cristo, pero aquellos que rehúsan a creer en Cristo ya han sido condenados, y el Señor condenará. Y aquel día, el Antiguo Testamento será como un juego de niños. Cuando Cristo regrese a juzgar a las naciones. Y ahora regresemos a la inmutabilidad. Las implicaciones que tiene la inmutabilidad de Dios. Esto era el ejemplo de la ley de Dios en el Nuevo Testamento para demostrar que sigue siendo el mismo Dios. Sigue siendo el mismo Dios. No hay un Dios de la gracia, hay un Dios de la ley. Hay un Dios con un plan eterno, y su plan desde el principio era dar la ley para mostrar nuestro pecado, para mostrar que era imposible que nosotros pudiésemos cumplir esa ley. Y no es que Dios, al ver que no pudimos cumplir la ley, dijo: uy, ¿qué hago? Bueno, ahora va Cristo, a ver si con esta sí. No, Cristo es el plan eterno de Dios desde la eternidad pasada, cuando únicamente estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo perfectamente. Ahí el plan de Dios era Cristo para venir a redimir nuestros pecados. Y todo lo anterior, y si vemos la Biblia como una obra completa y no la separamos entre partes, si la vemos como una sola obra completa, ese es el propósito de toda la Biblia: mostrar que el inmutable Dios, el Dios que nunca cambia, dio la ley a los pecadores para mostrarles que no podían cumplirla. Dio una serie de sombras para mostrar cuál era su intención al dar la ley, y luego reveló a Cristo
en su totalidad. Y ahora sí, dije que íbamos a ir a las implicaciones y seguí hablando. Las implicaciones de la inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios es al mismo tiempo nuestra advertencia, nuestro bienestar y nuestra adoración. Porque Dios no cambia y sigue siendo el mismo. Y las consecuencias de su severidad y de las consecuencias de romper sus mandamientos, de ir en contra de lo que Él ha establecido, las consecuencias son eternas. Jonathan Edwards decía que el hombre odia a Dios por 4 razones. Principalmente, el hombre odia a Dios por su santidad. ¿Por qué por su santidad? Porque Él no es como nosotros. Porque Él es perfecto y nosotros no lo somos. Porque por más que queramos hacer las cosas bien, nunca llegamos a hacer lo que Él demanda de nosotros. Entonces el hombre odia a Dios porque Él es santo, porque Él es perfecto. Cuando yo estaba en el colegio y me afanaba por ser el primero de la clase, siempre estaba Silvia Castro y la odiábamos. Era lo peor. Teníamos un examen y a todos nos iba mal y a Silvia 100, 98. Y todos le decíamos: wow, Silvia es tan diferente a nosotros, está tan separada del resto, ella sí estudia, ella sí es aplicada. No, la odiábamos, porque los seres humanos pecadores odiamos aquello que sea mejor que nosotros. Y como Dios es no solo mejor que nosotros, sino perfecto, le odiamos. Esto decía Jonathan Edwards. También decía que lo odiábamos por su omnisciencia, porque Dios no solamente es santo, sino que todo lo sabe. Entonces Él no solamente está en el cielo haciéndome ver que Él es santo y que yo no soy santo, sino que mis pecados y mis iniquidades yo no puedo escondérselas. A donde sea que vaya, Él está ahí. Hasta lo que yo pienso, Él lo sabe. No hay nada que podamos esconderle a Dios. Él todo lo sabe. Es santo y todo lo sabe. Y para nosotros, tan pecadores, esta combinación es lo peor que nos puede pasar. Tener un Dios que nos dice: si usted peca, lo voy a condenar. Y saber que no hay manera en la que podamos pecar sin que Él sepa que estamos pecando. Y en tercer lugar decía su omnipotencia. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y como Él es todopoderoso, su ira también ha de ser muy poderosa, toda poderosa. Como Él es tan poderoso, el castigo que supone para nosotros los pecadores es el castigo más terrible que alguien nos podría dar. Y voy a poner otro ejemplo mío. Cuando yo estaba pequeño, yo le tenía miedo a mi papá cuando me portaba mal, pero a mi mamá no le tenía miedo. Y mi mamá cuenta que siempre que yo me portaba mal y ella me pegaba, yo me reía porque no me dolía. ¿Por qué? Porque mi papá era más poderoso que mi mamá. Por ende, su castigo iba a ser peor. Ahora imagínense a Dios, que es todopoderoso, aquel que nos va a juzgar, aquel que va a juzgar a los pecadores. No es un Dios medianamente poderoso,
No, es todopoderoso, por ende el castigo es el peor castigo que cualquier otro ser podría darnos. Y finalmente, decía Edwards, viene lo peor de Dios para nosotros y la razón por la que más lo odiamos, y es su inmutabilidad. Esto es lo peor, porque Dios ha sido santo desde la eternidad hasta hoy. Entonces ya no es simplemente que Dios es santo, sino que siempre va a ser santo. Y pensamos que tal vez, decía Edwards, algún día va a dejar de ser santo. Algún día se tropiece y se olvide que Él es santo. Y entonces mis pecados, como Él deja de ser santo, ya no vayan a ser tan graves. Tal vez la Biblia dice que Él es el anciano de días, entonces tal vez envejezca y así como los ancianos se le olviden cosas y deje de ser omnisciente y ya no lo sepa todo porque se le olvida y se va a olvidar de mis pecados. Y voy a hacer un paréntesis, sí, la Biblia dice que Dios se olvida de nuestros pecados, pero no de que ya se les perdió, como si Dios tuviera Alzheimer. No, se olvida de nuestros pecados cuando creemos en Jesucristo, en el sentido de que ya no los usa contra nosotros. El acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz, por ende Dios ya no usa eso en contra de nosotros para condenarnos, porque nos ve y no ve nuestros pecados, pero ve a Cristo. Dios nunca se va a olvidar de nuestros pecados. Él siempre va a recordarlos, Él siempre va a saber todo lo que hicimos. Y como solo he hablado de la ley y de la ira, voy a hacer un paréntesis más y voy a hablar de la gracia. Saber que Dios es inmutable, que Dios es omnisciente y que su omnisciencia es inmutable para nosotros, los hijos de Dios, solo debería hacer que caigamos en nuestras rodillas llorando, dándole gracias que a pesar de que Él se acuerda de nuestros pecados, siempre nos acepta como hijos. Dios va a tener en el cielo, viviendo con Él eternamente, a aquellos que Él sabe que pecaron. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién tiene al enemigo viviendo con Él y le da vida eterna? Solo un Dios clemente, solo un Dios lleno de gracia. ¿Quién hace amigo a su enemigo? Por medio de Cristo, Dios. También, decía Jonathan Edwards, piensan que puede perder su poder. Sí, Dios es omnipotente, pero tal vez su poder no dure para siempre. Y porque la entropía y tal, y todo tiende al desorden, entonces Dios también debe ir perdiendo su poder con el tiempo, pero su poder es inmutable. Puede que sus brazos se cansen y que su ira ya no sea tan terrible, y puede entonces también que cuando Job decía que si Dios extiende su brazo, ¿quién lo va a hacer retroceder? Tal vez se debilite y podamos hacer que retroceda. No, su poder es inmutable. Dios no cambia. Y por esto los impíos odian a Dios. Por esto el ser humano pecador odia a Dios, porque Él no solo es santo, omnisciente, omnipotente, sino que siempre ha sido y va a ser santo, omnisciente y omnipotente. Y para cerrar con unas palabras de aliento y de ánimo para nosotros los creyentes, Dios es la inmutabilidad de Dios es nuestro bienestar y nuestra adoración.
¿Por qué nuestra adoración? Voy a empezar por ahí. Porque nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Nosotros somos infieles, pero Dios es fiel. Dios debe ser nuestra gloria. Vivimos en un mundo que cambia constantemente. Cambia, cambia, cambia. Vivimos en un teléfono que la batería le dura a estos 4 horas. Y queremos aferrarnos a algo que no cambie, buscamos algo estable en nuestra vida y todo cambia. Las redes sociales, cada vez que nos metemos hay algo diferente. Todo cambia. ¿En qué nos vamos a gloriar? Gloriémonos en Cristo, en Dios, que es inmutable, que Él sea nuestra gloria. Porque Él nunca cambia. Él siempre va a ser poderoso. Si queremos gloriarnos en algo y si queremos darle gloria a algo, no le demos gloria a las cosas pasajeras de nuestra vida. Digamos, Dios no cambia, mi Dios no cambia. Él es inmutable. Es más poderoso que cualquier otro Dios que sostiene cualquier otra persona que no cree en Cristo. Y es nuestro bienestar. Vamos a ir a 2 de Timoteo, ya para terminar. Antes de leer 2 de Timoteo y cerrar, quiero que leamos un pasaje en Hebreos 10, 16 y 17. Dice: de este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Este era el pasaje que no leí, pero cuando estaba hablando de que Dios se olvida, este era el pasaje que iba a usar. Y vemos claramente cómo Dios dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pero antes de eso dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y ya antes de cerrar y de pasar a que la inmutabilidad de Dios es para nuestro bienestar, en Cristo, porque creo que tal vez no haya quedado tan claro, cuando puse el ejemplo de la ley, no quise decir que ahora debemos cumplir la ley para ser salvos, sino que, como dice este pasaje, el Señor pondrá o ha puesto sus leyes en nuestros corazones y las ha escrito en nuestra mente. Cristo nos ha regenerado, si hemos creído en Él, nos ha hecho una nueva criatura, y ahora cumplir la ley de Dios no es el resultado, no es lo que nos va a dar nuestra salvación. Cumplir la ley de Dios es algo que debe salir de nosotros porque hemos obtenido salvación, porque Cristo nos ha concedido salvación. Entonces ahora esa ley en nuestra mente y en nuestros corazones, hemos sido capacitados para cumplir esa ley, para ya no pecar, para ya no matar, para ya no odiar, para ya no tener otro Dios, para ya no decir falsos testimonios, para ya no codiciar. Y de esta manera Cristo vino a cumplir en nosotros la ley, y vino a hacer que nosotros cumplamos la ley por medio de Cristo. Y disculpen que me devolví, pero se me olvidó ese pasaje. Ahora sí, 2 de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4,
9 al 18. Y voy a cerrar con esto. El apóstol Pablo, en sus momentos finales, casi, al final de la carta a Timoteo, de la última carta a Timoteo, le da una serie de instrucciones finales y le dice: procura venir pronto a verme. Y tal vez cuando leemos esto no entendemos, pero quiero que notemos acá lo triste que estaba Pablo. Estaba aquí triste y le dice a Timoteo: venga, procure venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Noten esto: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Timoteo, venga, porque todos me han dejado. Todos me dejaron, me abandonaron, se fueron. Estoy solo. Al final de mi vida estoy solo. He servido al Señor, he peleado la buena batalla y estoy solo. Y traiga el capote porque tengo frío, traiga los libros, los pergaminos porque quiero leer, pero venga. Todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y al final del versículo 18 dice: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Tal vez estemos muy jóvenes para comprender esto, pero no pensemos que esto que le pasó a Pablo no nos puede pasar a nosotros. Si peleamos la buena batalla, si continuamos firmes, nos quejamos de que si sigo a Cristo voy a perder mis amigos de la universidad, mis amigos del colegio, mis amigos. Bueno, pero si siguen a Cristo, puede que al final de sus vidas también pierdan a aquellos que combatieron con ustedes. También pierdan a aquellos que lucharon lado a lado. O en el caso de Pablo, porque los abandonan. O también puede ser porque los perdamos, porque somos mutables y Dios se los lleve. Y los perdamos. Y nos dejen. Pero el Señor siempre va a estar a nuestro lado. Siempre. El Señor estuvo al lado de Pablo. Y el Señor va a estar a nuestro lado siempre, porque Él es inmutable. Y por eso, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por no cambiar. Gracias porque las malas noticias de que tú no cambias vinieron a ser para nosotros en Cristo las mejores noticias. Gracias porque nos has prometido que siempre estarás con nosotros hasta el fin de nuestra vida y posteriormente por toda la eternidad. Y te pido también, Señor, que si hay alguno aquí que la inmutabilidad de Dios aún no son buenas noticias, te pido que este mensaje, Señor, cale en sus vidas y que mediten y te teman, porque tú eres inmutable y porque tus castigos
son serios y porque la paga del pecado sigue siendo la muerte. Y que puedan correr a ti, Señor, sabiendo también que tú has prometido que aquellos que crean en Cristo y entreguen sus vidas a Él y le sigan, tendrán vida eterna y ya no verán tu ira. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor. Gracias, gracias otra vez por ser inmutable y no cambiar y estar siempre ahí a nuestro lado. En nombre de Jesús, amén.